A esta hora saludamos a Marcela Estrella, secretaria técnica anticorrupción. Buenos días, Marcela, bienvenida a nuestro programa. Buenos días, Janet, muchas gracias y saludo también cordialmente a todos sus televidentes. La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social presentó finalmente un informe sobre el proyecto de refinería del Pacífico, que en lo que quedó fue en un terreno aplanado con unas pequeñas construcciones por ahí, un alcantarillado y alguna par de infraestructuras, pero en la práctica el proyecto nunca se visibilizó. ¿Cuáles son las irregularidades en concreto que ustedes develan en este informe nuevo que se hace? Nuevamente, gracias, Janet. Y bueno, únicamente antes de dar lugar a los hallazgos, conclusiones y recomendaciones que como producto de nuestras investigaciones pusimos en conocimiento del Pleno del Consejo, sí me gustaría indicar que el alcance de nuestras investigaciones tenía por objeto la identificación de las diferentes acciones de control por parte de las diferentes entidades de control que actualmente se encuentran aperturados. A mí me gusta explicar que nuestras investigaciones vienen a ser una especie de diagnóstico respecto de todo lo que el Estado, por intermedio de sus instituciones, pudo o no fiscalizar en estas irregularidades. Una vez que ya tuvimos la información certificada de las instituciones que tuvieron que ver con la ejecución de este proyecto, lo que hicimos fue un análisis de cuáles podían ser las eventuales irregularidades que ratificamos, son de conocimiento público. Hay hallazgos que también hemos podido identificar, irregularidades en el manejo, por ejemplo, económico de la refinería del Pacífico ya como compañía. Ratificamos que puede existir un presunto abuso de recursos públicos, ratificamos que puede haber un eventual tráfico de influencias, evasiones tributarias, ratificamos todas estas irregularidades que, si bien es cierto, ya han venido socializándose en medios públicos, no han podido llegar aún a instancias de judicialización. La intención del Consejo con estas investigaciones, porque no son solamente 2 casos, son aproximadamente 11 casos, Janet, es precisamente que como institución del Estado, como quinto poder, nosotros podamos intervenir directamente, aportando con los elementos que tenemos producto del hallazgo de nuestras investigaciones y exigiendo a todo nivel, sobre todo a lo que respecta a las acciones de Contraloría y Fiscalía, acciones pertinentes y efectivas. Vamos entonces al detalle. A lo concreto, se gastaron 1.500 millones de dólares, no sé si esto está, la cifra es exacta y está confirmada, y quisiera saber en qué se gastaron los 1.500 millones de dólares, porque la aplanada no costó 1.500 millones de dólares. Lo que vemos físicamente cuesta un mínimo de esos 1.500 millones de dólares y quisiera que tú nos precises ya las cifras. Sí, tanto así como precisar no podría. Nosotros lo que queremos es que se practique una pericia contable forense y que sea la Fiscalía quien finalmente nos determine puntualmente cuál es el monto exacto de este perjuicio. Pero lo que nosotros sí pudimos hacer en nuestras investigaciones, Janet, es la identificación de los diferentes montos que se comprometieron en las adjudicaciones. Recordemos que este es un proyecto que inicialmente estuvo valorado en 12.000 millones y que hasta el momento, si bien es cierto, la cifra varía un poco más, un poco menos, se han invertido aproximadamente 1.200 y más millones. Como usted bien lo indica, no es únicamente la aplanación de un terreno, que podría bien asemejarse a una cancha inmensa de juego de golf, que dudo mucho que sirva hasta para eso. Tenemos una construcción de un acueducto que también tiene irregularidades en su construcción, y lamentablemente se han comprometido montos que ni siquiera estaban previstos dentro de los estudios. Vemos incrementos descomunales que rebasan e incluso violentan la permisibilidad de la ley en materia de contratación pública. Sabemos que si bien se pueden suscribir contratos principales y contratos complementarios, estos no pueden ascender a un monto mayor porque la ley nos da un porcentaje. En todas, absolutamente todas las adjudicaciones de este proyecto existe sobreprecio, existe un presunto sobreprecio que nosotros queremos que se determine. Hablamos de que, por ejemplo, se ha gastado aproximadamente 77 millones en la adquisición de licencias técnicas para un proyecto que ni siquiera existe. Entonces habrá que practicarse una pericia específica para determinar la, digamos, procedencia o no de haber adquirido estas licencias. Tenemos un aproximado de 389 millones pagados en consultorías, 542 millones en materia de construcción y fiscalización. Sabemos que las fiscalizaciones también son dudosas. Entre estas y otras empresas hemos señalado, lógicamente, a Worley Parsons,
No solamente porque fue quien asistió técnicamente al tema de fiscalización y brindó un supuesto apoyo en materia de gestión del proyecto, pero son 205 millones que se destinaron a esta compañía y no existe una evidencia cierta de la fiscalización que pudo eventualmente realizar. Tenemos 222 millones invertidos en un acueducto que de la misma manera tiene irregularidades, un acueducto para una refinería que no existe. Y esto es un tema que lo ha venido ya denunciando la ciudadanía. Son temas que lamentablemente en un sistema tan oprimido como el que vinimos nosotros presenciando en los últimos años, no pudieron salir a la luz y mucho menos pudieron fiscalizarse y judicializarse. Yo no estoy de acuerdo con generar falsas expectativas a la ciudadanía y lo que a mí más me gustaría es poder decirle a usted que nos vamos a comprometer para traerle al expresidente y que rinda cuentas ante la justicia y que le dé la cara al país. ¿Cómo lograr eso? Toda vez que lo que se dice es que él no ha firmado nada. Él delegó y aquí Glass le da la cara a esto, le tiene que dar la cara a esto, pero ¿cómo se vincula al expresidente Correa como responsable o como parte responsable de este proyecto? En donde, en resumen, si ustedes han escuchado el detalle, de los 1.200 millones de dólares que se gastaron allí, un altísimo porcentaje, no quisiera precisar cuál, se fueron en estudios, en análisis, en contrataciones, para ver qué van a hacer, para ver qué van a decir, y una mínima parte hay infraestructura, que creo que no son más de 350 millones de dólares que se invirtió en ese acueducto y unas casitas por ahí. Pero en lo que más se gastaron es en estudios. En eso se fue la plata. Entonces, ahora, ¿cómo vinculamos al expresidente Correa aquí para que dé la cara por lo que aprobó? Y únicamente para acotar, Janet, no es que únicamente se invirtió en estudios, son estudios que no sirven. Son estudios que técnicamente no están respaldados, son estudios que tendrán que ser periciados y yo voy a ser muy insistente con las pericias de la Fiscalía, porque tenemos que determinar el verdadero perjuicio. Aquí se adjudicaron estudios que no sirven y producto de esto tenemos una cancha enorme. Para ver cómo vamos a vincular a Correa. Respecto de la participación o presunta participación y responsabilidad que podría tener el ex vicepresidente, nosotros pudimos constatar que él suscribió 6 decretos ejecutivos. ¿El presidente o el vicepresidente? No, fue el presidente de la República. El presidente Rafael Correa, el expresidente de la República, Vicente Rafael. Él suscribió 6 decretos ejecutivos. Y eso lógicamente tendrá que periciarse, son de conocimiento público y nosotros presumimos que él eventualmente pudo crear condiciones jurídico-económicas para beneficiar a la compañía SK en la adjudicación de contratos. Lamentablemente se declaró una emergencia y un estado de excepción que no estaban tampoco técnicamente justificados ni respaldados. Entonces, si bien es cierto, no pudo él figurar quizá en las adjudicaciones directas, pero nosotros estamos planteando sobre la mesa del debate la posibilidad de que haya existido un sistema para poder adjudicar irregularmente contrataciones que beneficiaban a pocas personas y lógicamente ocasionaron el perjuicio de toda una nación, de todo un estado, perdón. Queremos que la Fiscalía investigue la participación y el grado de responsabilidad que puede tener el ex vicepresidente y el Contralor también, porque hemos solicitado la vinculación de estos dos personeros, digamos, asimismo de también el ex vicepresidente Jorge Glass, porque resulta un poco, digamos, utópico pensar que únicamente el vicepresidente como encargado de sectores estratégicos y demás fue el único que pudo propiciar el escenario perfecto para estas adjudicaciones. Tuvo el respaldo de los decretos ejecutivos y más que nada también estamos conscientes, y eso queremos que verifique también la Fiscalía, de la presencia del ex vicepresidente como testigo de honor en la suscripción de algunos contratos. Del expresidente Rafael Correa. Perfecto. Con eso me voy a quedar, está clarísimo el tema, se ratifican en qué se gastaron la plata, que fue en estudios y en otras cosas, y no ni siquiera en el aplanamiento de ese terreno. Eso no costó los 1.200 millones, se lo tragaron en estudios que ahora no sirven para nada, y en la responsabilidad del expresidente Correa. El mecanismo. Véase el mecanismo en Netflix, si me está escuchando, véase la serie El Mecanismo en Netflix y va a poder entender qué es lo que está ocurriendo aquí, porque es una mecánica de robarle al Estado a través de empresas, justicia y funcionarios públicos que se confabulan para poder robarle al Estado, para poder robarle en este caso al Ecuador. Lo mismo hicieron en Brasil, lo mismo han hecho en Bolivia, lo mismo han hecho en Argentina, es decir, es un mecanismo. Es una modalidad, es correcto. Muchas gracias, Marcela. Vamos a estar pendientes de lo que suceda con esa denuncia.